Hola amigas, saludos a todas y bienvenidas a mi canal. Hoy te enseñaré cómo hacer estas flores de cinta número 12. Te ayudarán en actividades escolares, puesto que son fáciles de hacer para decorar pizarrones o para proyectos escolares. Y recuerda que en nuestro video anterior te enseñé cómo teñir perlas. Esta y muchas más ideas las encontrarás aquí en mi canal. Estas florecitas son bastante usadas en los proyectos escolares porque son facilísimas de hacer y les puede servir a las maestras para decorar sus pizarrones o sus carteleras. Para hacerlas vamos a necesitar 8 retazos de cinta o listón de gros de 10 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho, 8 retazos de cinta o listón también de gros de 8.5 centímetros por 1 centímetro de ancho, 8 retazos de cinta o listón de gros de 5.5 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho, una flor de acrílico y perlas adhesivas. Comenzaremos quemando las cintas de cada lado. Bien, ya quemé los 8 listones de cada color. Con la ayuda de hilo y aguja vamos a empezar a coser. Va a ser así, vamos a tomar uno de del grande, uno mediano y lo voy uniendo de un solo lado. Y por último el más chico, vamos a tener así. Luego vamos a unir este lado con los que ya tenemos, el del medio o el pequeño y el más grande. Vamos a hacer un petalito con 3 listones. Por aquí voy a introducir la aguja. Y ya tenemos el primer pétalo de la flor. Seguimos, uno grande, uno mediano y el más chico. Y va a quedar al ladito del otro. Así voy a repetir con el resto de las cintas que me quedan acá. Bien, ya coloqué todos mis pétalos. Voy a buscar el primero que hice y por allí voy a pasar nuevamente la aguja para cerrar bien la flor. Acomodamos y allí muy cerquitica del centro voy a hacer mi nudito para sellar.
Bien, para colocar la flor más rígida, que los pétalos estén uno al ladito del otro, voy a colocar silicón aquí en esta parte entre el listón, la cinta más grande. En la parte de abajo nada más. Y así continúo con el resto de los pétalos. Colocaremos ahora este botoncito a una flor acrílica. Voy a colocar en el centro una perla adhesiva. Y la colocamos en el centro de la flor. Y así, de esta forma, ya tenemos lista nuestra flor de cintas número 12. Y en nuestro próximo video te enseñaré cómo hacer esta banda para bebé número 16. Regálanos un me gusta si te ha gustado nuestro video de hoy, comparte y también suscríbete si no lo has hecho para que semanalmente recibas 2 nuevas ideas para ti. Bye.